Saludos a todos ustedes y estamos aquí de nuevo con nuestro programa Unción Nueva, prédicas de la palabra de Dios para tener éxito en tu vida. Bueno, voy a orar en este momento. Señor Jesucristo, como de costumbre, me arrodillo delante de ti, Padre amado, Señor, pidiéndote, Padre, que toques mis labios, Señor, toques mi cuerpo, Señor, mata mi carne totalmente, Señor. Te pido que toques mis pensamientos, Padre amado, mi boca, Señor. Padre Santo, te pido unción de lo alto, Señor, para predicar tu palabra con fuerza, con poder, Señor. Oh, Señor, que Padre Santo, mata mi carne, Señor, para que tú uses mi cuerpo para predicar la santa palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Bueno, el día de hoy es un día maravilloso porque les voy a hablar del hijo pródigo. Es la parábola del hijo pródigo que Jesucristo nos predicó. Oh, Señor, gloria al Señor. Que está en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 24. Y como de costumbre voy a tratar de poner la Biblia para que vean ustedes la escritura, para que vean de lo que estoy hablando o predicando. Vamos a ver si podemos hacerlo aquí. Que dice parábola del hijo pródigo. Dice: también dijo, un hombre tenía dos hijos. Vamos a darle vuelta a la página aquí. Y dice así. Volvemos ahí. Gloria al Señor. Dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarromas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: saca el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y mátanlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Bendita es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, en este día estamos viendo la palabra de Dios que habla del hijo pródigo. El hijo pródigo tenía todo lo que quería. Él vivía en la casa de su padre. Su padre era una persona rica, tenía criados trabajando para él. No le faltaba absolutamente nada. Inclusive, él era el padre deseado por muchos hijos. Un padre próspero, un padre fuerte, un padre rico. Pero también era un padre lleno de amor, que lo amaba mucho. Entonces está hablando la palabra de Dios. Dice que un hombre tenía dos hijos. Estamos hablando de un hogar, de una casa, una parte donde tú perteneces. Tú eres hijo de tu Padre Dios. Tienes un lugar donde perteneces. ¿Cuántas veces nosotros vamos a través de la vida y nos sentimos que no pertenecemos en ningún lugar y desarrollamos
la mentalidad de la víctima. Nadie nos quiere, nadie se interesa por nosotros, somos hijos procreados o fuimos solamente un deseo de nuestros padres, nos aventaron a la vida y empezamos a maldecir esta miserable vida porque no pertenecemos a un lugar. Empezamos a amargarnos la vida, empezamos a ver la vida no como vida, sino más bien como un sacrificio. Oh, yo recuerdo esos días, yo los viví en carne propia, cuando no encontraba el propósito de la vida. Te voy a decir, la palabra de Dios te dice que tú perteneces a un lugar, que tú tienes un hogar y que tienes un Padre que te ama, que te quiere y que está buscando lo mejor para ti. Bendito, gloria al Señor. El hijo pródigo pertenecía a un lugar, tenía un padre que lo amaba, él pertenecía. Por eso te quiero decir a ti en este día, vengo a destruir las mentiras que el diablo ha puesto en ti todos estos años. Te quiero decir que tú perteneces a la familia de Dios, que tú perteneces a una iglesia, que tú perteneces al reino de Dios y que tu Padre te ama y tienes más hermanos, o sea, nosotros. Gloria al Señor, bendito es el nombre de Jesús. Y el versículo dice, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes. El hijo no estaba contento donde él estaba y empezó a exigir su herencia. Empezó a pedir la parte de su herencia, lo que a él le tocaba. Y muchas veces nosotros no estamos contentos en la casa de nuestro Padre Dios, no estamos felices con Él y le empezamos a pedir a Dios: dame mi libertad, tú me tienes aquí, tengo que estar en la iglesia el miércoles, el viernes, el domingo, tengo que hacer esto. Empezamos a desarrollar una mentalidad no de hijos, pero de esclavos, y le empezamos a exigir a Dios nuestros derechos. Oh, gloria al Señor. Por eso en este momento te voy a decir una cosa. Dios te ama. Él es tu Padre. Oh, gloria al Señor. Tú no eres esclavo de Dios. Las cosas que Dios te pide que hagas son para tu bien, son para tu beneficio. Él quiere que leas su palabra. Él quiere que hagas oración, que vivas en comunión con Él, porque por eso Dios te hizo, Dios te dio la vida para tener comunión con Él. Pero dice que el hijo se cansó y le empezó a pedir, a exigir. Nosotros hacemos lo mismo con nuestro Padre Dios. Nos cansamos de ir a la iglesia, nos cansamos de escuchar al pastor, nos cansamos de escuchar al predicador y no queremos más eso. Ya no queremos más, queremos ser libres. Muchas veces pensamos que la libertad se encuentra afuera de Dios. He escuchado muchas personas que dicen: Dios ya no existe, Dios es cosa del pasado, las religiones fueron del ayer, ya no sirven para ahora. Oh, bendito sea. Inclusive les voy a decir algo que acaba de suceder. El Papa Francisco acaba de anunciar que va a cambiar la Biblia
porque ya no sirve para estos tiempos. Se siente prisionero el Papa, se siente que está esclavizado a un sistema. Él dijo con sus propias palabras que ya no sirve para los tiempos modernos. La palabra de Dios, Jesucristo dice, Jesús dijo, cielos y tierra pasarán, mas mis palabras nunca pasarán. Y dice en el libro de Apocalipsis, dice que el que le quite a la Biblia o le ponga, Dios le quitará su nombre del libro de la vida. Oh, glorias. Y si le pones a la Biblia además, Dios dice que va a poner las plagas y los castigos descritos en la palabra de Dios al que le ponga a la Biblia además. Oh, bendito Señor. A través de los siglos han tratado de cambiar la palabra de Dios. En Mateo 4:4 dice que Jesucristo fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y Jesucristo destruyó las mentiras del diablo con la palabra de Dios, porque Jesús le dijo, escrito está. Pero el diablo trató de cambiar la palabra de Dios y le dijo, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que Dios mandará a sus ángeles sobre ti para que no trompiese tu pie sobre piedra alguna. El diablo ha tratado de torcer, de cambiar la palabra de Dios y no ha podido. Bueno, yo le tengo una mala noticia al Papa Francisco con todo el respeto que él merece y le voy a decir que no podrá cambiar la bendita palabra de Dios. Jesús dijo, cielos y tierra pasarán, mas mis palabras nunca, nunca pasarán. Oh, el mismo Dios que sostiene el universo con una sola palabra. Él puede sostener su palabra por siempre. Si la palabra de Dios sostiene el universo en el aire, la palabra de Dios puede sostenerse a sí misma en el planeta Tierra. Aleluya. Gloria al Señor. El hijo pidió su herencia porque se sentía que estaba siendo abusado por su padre. Tenía la mentalidad de esclavo, de explotado, que muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Sentimos que sirviendo a Dios o caminando a Dios nos está robando nuestra juventud, nos está robando el tiempo, la iglesia, las cosas de Dios nos están lavando el cerebro y nos empezamos a sentir como víctimas. Oh, gloria al nombre de Cristo Jesús. Versículo 13 dice, no muchos días después, dejándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Se quiso alejar de Dios para poder hacer lo que él quería. Oh, gloria al Señor. No dice la palabra que recibió su herencia y se quedó cerca de su padre. Dice que se fue a un lugar lejano y empezó a desperdiciar sus bienes y empezó a vivir perdidamente. Cuando nosotros queremos alejarnos de Dios, es porque queremos vivir en el mundo y para el mundo y del mundo. O sea que queremos, como se dice en mi país, en México, queremos darle vuelo a la hilacha. Oh, decía mi abuelita, ella era una gran católica, pero tenía un buen dicho que decía mi abuela, decía, ay, hijo mío, decía, le dan la carne al diablo y los huesos a Dios. Bueno, sinceramente, cuando nos alejamos de Dios, le damos completamente nuestra carne al diablo, porque le damos vuelo a la hilacha.
El pecado, hermanos, el pecado dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que el fruto que estaba en medio del jardín se veía brilloso, se veía hermoso y no resistieron la tentación nuestra madre Eva y comieron del fruto prohibido. Bueno, déjame decirte, el pecado es lo mismo. Se ve sabroso, se siente sabroso, oh, es maravilloso al principio, oh, se siente bonito, es fantástico, pero lo que no nos dice el diablo, que las consecuencias del pecado, la palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es muerte. Oh, gloria al Señor. Podemos morder la fruta que se ve sabrosa por afuera, se ve brillosa, jugosa, pero al morderla va a estar podrida y llena de gusanos. Vamos a empezar a vomitar. Así es el pecado. Por un momento lo gozamos, lo disfrutamos, pero después vienen las consecuencias. Oh, gloria al Señor, bendito es el nombre. El pecado te va a dejar en la pobreza. El pecado, hay un dicho entre los cristianos pentecostales, hay un dicho que el pecado te va a hacer gastar más de lo que tú pensabas gastar. El pecado te va a hacer quedarte más tiempo del que tú pensabas quedarte en ese pecado. Y tercero, el pecado te va a hacer ir más lejos de lo que tú pensabas ir. Aleluya. Gloria al Señor. El pecado te va a traer, sin duda alguna, el pecado te va a traer pobreza. Te va a traer enfermedad. El pecado te va a traer tristeza, te va a traer depresión, te va a traer soledad a tu vida, va a hacer que pierdas a tus seres queridos, a los que más amas. El pecado te va a traer traiciones de amigos, de enemigos. El pecado te va a traer desilusiones. El pecado te va a traer baja estima personal. Porque una de las cosas que el pecado trae a la vida del individuo, te destruye interiormente. Oh, bendito es el nombre del Señor. Gloria al Señor. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Dice, no muchos días después, en el capítulo 13, juntándolo todo, el hijo menor se fue a leer. Ok, ya leí eso, dice. Y cuando, capítulo 14, 15, 14, en San Lucas dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. El vivir sin Dios te va a traer escasez de comida, escasez de dinero, te va a empezar a faltar muchas cosas que no te imaginabas que te iban a faltar. Yo me acuerdo en aquellos días, porque yo ya había conocido el Evangelio, yo ya había conocido a Dios, sin embargo, me alejé del Señor. Yo me acuerdo que me volví un alcohólico y me ponía a tomar todos los días después de mi trabajo. Los fines de semana pasaba todo el día borracho, se me olvidaba hasta comer, en veces no comía, pero primeramente me sentía alegre, ponía la música, pero después de unas cuantas cervezas, ya la cerveza no me llenaba, me cansaba, me emborrachaba y empezaba a sentir un dolor y una soledad en el alma terrible, un dolor que no me quitaba la cerveza. Empezaba a experimentar la ausencia de Dios. Y te voy a decir una cosa, lo que muchos no creen, cuando aquí en la tierra
no hay necesidad de morir aquí en la tierra. Puedes empezar a experimentar vibraciones del infierno. Puedes empezar a sentir el otro lado. Puedes empezar a sentir el lado del infierno. Oh, bendito es el nombre de Jesús. Empezaba a sentir la soledad. Empezaba a sentir ese dolor. Y oh, una cosa terrible. Oh, bendito es el nombre de Jesús. Te voy a decir una cosa. Dios hizo una área en el hombre, una área en tu alma que solo Dios puede llenar. Ni la cerveza, ni las mujeres bonitas, ni los lujos de este mundo, ni la droga, ni el dinero, ni terrenos, ni títulos universitarios, nada te puede llenar como te va a llenar el amor de Dios, la presencia de Dios, porque Dios hizo esa área en tu alma, esa área en tu espíritu, que nadie ni nada puede llenar, solamente la presencia de Dios en tu vida. Y el pecado, el vivir sin Dios y hacer lo que Dios no quiere, eso va a alejar la presencia de Dios en tu vida. Por eso nada te va a satisfacer. En el libro de Eclesiastés habla el gran hombre de Dios y su experiencia que tuvo. Dice de ese gran hombre de Dios que hizo lo mismo que el hijo perdido. Él creció en la casa de Dios, conocía la palabra de Dios, conocía a Dios como amoroso, misericordioso,